Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hoy vamos a empezar ya con lo que es el año 2023 propiamente dicho. Nos vamos a meter ya en la enjundia y vengo a traeros el primer resumen de lecturas del año, que es el que hice en el mes de enero. El año pasado, en el 2022, me cuesta aún pensar el año en el que estamos, en 2022 es verdad que hice menos lecturas y me costó un poquito arrancar el año. La verdad que no ha ido nada mal y no me quiero enrollar mucho más porque entonces este vídeo se va a hacer eterno. Así que vamos a empezar con el resumen de lecturas de enero de 2023. El primer libro que terminé fue La Casa de los Enigmas de Alexandra Benedict, creo recordar, y está publicado por Duomo Ediciones. Bueno, esta fue una lectura que hicimos en lectura conjunta con Evita Lecturitas en su Patreon. Es una lectura de misterio, misterio el típico de en habitación cerrada, están en una casa y bueno, me gustaba y me llamaba la atención en principio porque prometía ser bastante divertido, incluía una serie de juegos y para que el propio lector fuese resolviendo y encontrase títulos de libros que estaban supuestamente escondidos a lo largo de la obra y tal, que bueno, pues ese daba como un aliciente extra. Y luego tiene además una serie de anagramas que para mí han sido imposibles. O sea, encontré el primero porque era muy obvio y los demás es que ni lo intenté porque, bueno, yo no servía para eso. Así que, bueno, ha sido una cosa que sí, viene como un extra, pero que en mi caso no han supuesto un plus. Y bueno, ya hablando de lo que es la trama como tal, la historia arranca de una manera bastante típica, ¿no? En cuanto a cómo se desarrolla la llegada a ese lugar donde ocurre el misterio a puerta cerrada, ¿no? A habitación cerrada, y es una herencia que entra en juego. Ella es una chica que ha rehuido un poco de toda su familia porque en la mansión familiar se han sucedido una serie de hechos que para ella han sido, pues eso, muy fuertes, le han supuesto un trauma muy grande y ha querido desvincularse de ello. ¿Qué ocurre? Que uno de sus familiares, la dueña de esa mansión, fallece y para conseguir la herencia de esa casa tienen que solucionar o resolver una serie de misterios y de juegos, de puzzles que deja su tía, y el que resuelva será el que se lleve la casa. Ella no está en principio interesada en la casa, pero también su tía le promete responderle a todas las dudas y preguntas que tenía respecto a los sucesos que ocurrieron y por los que ella pues no ha querido volver a la mansión, ¿no? Entonces ella en principio no va por la herencia, pero sí va porque quiere por fin enterarse de qué ocurrió realmente en esa casa. Claro, la casualidad quiere que estén incomunicados, que no haya posibilidad de acceso a los teléfonos, que haya una nevada enorme, que tal, bueno, todos esos requisitos que se necesitan en una novela de este tipo para que los protagonistas no salgan al exterior, no puedan comunicarse y entonces empiecen a ocurrir estos misterios. A ver, en nuestros comentarios la resolución de los misterios siempre era mucho más espectacular porque no queríamos que ocurriese lo evidente. En lo evidente teníamos un par de teorías y luego decíamos, no, pero como esto es demasiado evidente, va a ser cualquiera de las otras porque esto nos tiene que sorprender de alguna manera. Y finalmente no fue así. El misterio como tal no nos sorprendió, nos dejó a todas con mal sabor de boca en ese aspecto. Y por otro lado está la manera de escribir de la autora, que cuando usa un par de frases rimbombantes, por así decir, pues tú dices, oh mira, está bien, no escribe mal, tal. Pero llega un punto en el que lo hace tantas veces y está todo el tiempo intentando utilizar pues comparaciones, intentando utilizar metáforas y de una manera que no resultaba orgánico, no resultaba natural. Y luego hay algunos detallitos de cómo actúa la protagonista que me chirriaron muchísimo porque en la situación en la que ella está no veo yo muy claro que se pudiera comportar de esa manera. No quiero decir el qué porque es un spoiler muy gordo, pero bueno, quien lo haya leído lo entenderá y si os animáis a leerlo, pues lo vais a saber también porque eso es
algo muy puntual que le ocurre a la protagonista a lo largo de todo el libro, y que cuando tú sabes que eso le está pasando, no entiendes cómo actúa de la manera que actúa. Así que nada, bueno, en definitiva, ha sido muy entretenido por el hecho de ser una lectura conjunta, pero no ha sido un libro que me haya apasionado. El siguiente libro que leí fue El hechicero de la corona, escrito por Zen Cho y publicado por Duerme Vela Editorial. Y tengo que decir que me sorprendió porque no esperaba, o sea, había intentado iniciar el libro en una ocasión y no me terminó de enganchar al principio, y cuando le di esa segunda pasada ya en su momento, en el momento en el que ya el cuerpo me lo pedía, me gustó bastante y me divertí mucho. Es cierto que el inicio puede parecer un poco lento, te pone mucho en contexto, pero si tenemos en cuenta que se supone que estamos basados en la época, una época de simulando la regencia o la época victoriana, por ahí, ¿no? Claro, la acción va bastante lenta porque el proceso en el cual se conocen las personas, tal, todo esto es como mucho más lento, como mucho más formal. Nos encontramos en una sociedad en la que la magia existe y existe como una especie de ministerio para la magia, ¿no? Y una persona que es la cabeza visible y que, bueno, está como a cargo de todo el departamento mágico, por así decirlo, y está en contacto con el primer ministro británico, pues de manera que puedan trabajar un poco en equipo, y sin embargo también están un poco como de lado, ¿no? Porque la magia al final es algo que no está, pues como todo, demasiado bien visto, y mucho menos si la hace una mujer. Las mujeres tienen prohibido ejercer la magia y está como mal visto encima que lo quieran o lo pretendan hacer. Y por otro lado tenemos que la cabeza visible, digamos el responsable de toda la magia, ¿no? Es un hombre negro. O sea, ya os podéis imaginar lo que pudo suponer eso en ese momento, ¿no? Era, bueno, todo el mundo intentaba pues poner a un hombre blanco porque evidentemente iba a hacer muchísimo mejor el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, encontramos aquí esta historia en la que la magia se tiene que desarrollar a través de unos personajes que en un principio lo tienen muy difícil porque no se les permite practicar esa magia o no se confía en que ellos la puedan ejercer de la mejor manera, ¿no? Tienen que intentar conseguir su posición y su lugar, ¿no? Y luchar por esa magia que además, por otro lado, se está acabando. Me pareció eso muy divertido, muy fresco, muy diferente. Me pareció que Zen Cho, así como en La mujer de terracota, también publicado por Duerme Vela, me deja con ganas de más, pero se nota en su narración esa capacidad de evocación, ¿no? de una ambientación muy mágica y tal. Lo hace muy bien en este porque aquí ya sí que tiene una historia más extensa, una historia que cierre, que completa muy bien, a pesar de que tiene continuación. Esta se puede tomar como una historia autoconclusiva y sabe cerrar muy bien su trama, escribe muy bien, ambienta muy bien. No me parece que sea un libro muy potente, pero creo que tampoco lo pretende. Su idea no es ser un libro que te deje con la boca abierta por lo rompedor. Sin embargo, sí me parece un libro que es como para disfrutarlo, un libro tranquilo, que pretende ser más divertido y reivindicar de una manera suave, no a la discriminación por géneros, no a la discriminación por raza, no a la discriminación por el color de la piel. O sea, te van lanzando estos mensajitos detrás de una trama muy sencilla. El siguiente libro que leí fue un ensayo cortito, se llama Sobre el duelo, es de Chimamanda Ngozi Adichie. Está en estos, bueno, dejaré por aquí la cubierta porque son estos libros chiquititos que han ido publicando, que son como las cubiertas de colores con pues sus discursos y ensayos. En este en particular nos habla sobre el momento en el que fallece su padre, y es algo pues eso, muy íntimo y muy desconcertante porque además lo vivió en plena pues pandemia, con este momento distópico que hemos estado viviendo todos. Y claro, ha sido una época en la que no se podía viajar, en la que no se podía estar con los tuyos, ¿no? Y sufrir ese duelo, digamos, acompañado. Entonces es como que no terminaba de comprender o de racionalizar que realmente eso estaba pasando, que un día estaba hablando por videollamada con su padre y al siguiente ya no estaba, ¿no? Y había fallecido y no parecía que le pasase nada. Y bueno, pues eso, como de duro es vivir un duelo ya de por sí, más cuando es algo inesperado y mucho más cuando además pues no tienes esa cercanía y esa posibilidad de estar con los tuyos. Así que bueno,
un relato muy íntimo sobre cómo lo vivió en particular, y en muchos momentos pues bastante desgarrador, porque al final no deja de ser la pérdida de un padre. Fue duro y fue eso, el relato de un fallecimiento muy cercano y muy doloroso. Lo siguiente que leí fue una sorpresa con mayúsculas, porque no esperaba que me gustase tanto. Lo vi en la biblioteca y a la vez vi que estaba el audiolibro, así que compaginé las dos opciones, y es Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada, publicado por Seix Barral, y es de David Safir. A ver, no esperaba, sabía que me iba a gustar, porque está dentro del Cozy Mystery y porque había escuchado hablar a Eva de Vita Lecturitas sobre este libro y le había gustado bastante. Pero no lo sé, no sé, porque el hecho de que su personaje principal fuese alguien que existe en la vida real, que todos conocemos y que está bastante lejos ese personaje que nos han mostrado de ser un personaje característico de un Cozy Mystery, pues no sé, fue como que a ver qué tal está tratado, porque no sé yo si me va a encajar. Y madre mía si me ha encajado. Bueno, nos encontramos aquí con una Angela Merkel jubilada que se retira a un pueblecito pues con muy poquitos habitantes, el típico pueblecito, eso sí, de Cozy Mystery, en el que encontramos vecinos que todos se conocen, que los dimes y diretes, pues eso, son el pan nuestro de cada día, y que hay por allí, pues eso, enfrentamientos viejos y nuevos. Así es que ella viene a vivir a esta comunidad porque quiere desvincularse por completo de toda su faceta política, quiere estar tranquila, no quiere que sea un sitio en el que le estén reconociendo y pidiendo favores, ¿no? Por así decir, y quiere estar apartada de todo, donde no le sigan periodistas, donde no le sigan fotógrafos y donde los habitantes no estén pues constantemente tirando de ella. Así que va a este sitio tan remoto y claro, en estos momentos de empezar a conocer el pueblo, de empezar a conocer a la gente, pues hay una muerte y pues eso, se trata de la investigación. Me encantó el libro, me ha gustado mucho porque todos los personajes, tanto principales en el caso de Angela Merkel como de los secundarios que van apareciendo, me parecen maravillosos, me han hecho reír muchísimo. La relación que tiene ella con el marido ficticio es maravillosa, o sea, hasta los motes que se ponen cariñosos, los apelativos cariñosos son... Bueno, yo disfruté muchísimo, me reía un montón. La actitud de Angela Merkel se me parecía a la actitud que tendría la Angela Merkel real, ¿no? Digamos, no la actitud solo, sino esos pensamientos que ella va teniendo, ¿no? Pero adaptados a este contexto un poco más liviano y más humorístico, bueno, fantástico. Y luego el hecho de que ella fuese la detective, es que está enorme, maravillosa, increíble, no sé, me ha gustado muchísimo. El misterio al final es casi lo de menos, aunque también está bastante bien, y además ella va hilando muy bien, va con sus pesquisas, va investigando, nos encontramos con una policía, un departamento de policía más bien incompetente, y entonces ella pues toma las riendas, así como eso, donde sí que nosotros ubicaríamos un poco a Angela Merkel, ¿no? A una mujer pues de armas tomar y echada para adelante, que no se viene abajo y que es capaz de llevar las riendas de cualquier situación, ¿no? Entonces ahí es donde identificamos a la Angela Merkel que a lo mejor todos tenemos en nuestra imaginación, pero luego ver una capa más allá, ver a la Angela Merkel humana, pareja, vecina, es muy divertido y quiero mucho más de Angela Merkel. No solo quiero más, sino que he tenido más, pero a eso iremos después. El siguiente libro que leí fue Rosalera, de Tate Thompson, publicado por Runas. Este es un libro que tenía, bueno, no sé si recordáis un vídeo que hice el año pasado en el que hablaba de sagas pausadas, libros pausados y que quería continuar. Bueno, este es uno de ellos. Pertenece a una trilogía y yo decía que quería leerme este primer libro, pero que creía que no iba a terminarme la trilogía. Efectivamente, para mí esta trilogía ha cerrado aquí. No es para mí, no la he notado para mí porque sigo pensando igual. Y es que en su momento mi principal problema fue su protagonista principal, y es el mismo problema que he tenido durante la lectura de este libro. La premisa me parecía muy interesante, y es que nos encontramos con una Nigeria en la que ha aparecido en una de sus ciudades una cúpula que parece una especie de ente vivo. Se le otorgan poderes como de sanación o de recuperación.
¿qué ocurre? Que a lo largo de esta historia su protagonista principal me pareció... no conecté con él, fue como muy, muy frío, muy duro, una persona que no conectaba con nadie, que me pareció incluso a ratos muy soez, y eso no me supone un problema si yo al final acabo conectando un poco con la historia, con el personaje en otros aspectos o algo. Pero es que no me terminó de convencer, porque eso, toda la trama recae sobre este personaje principal en diferentes momentos temporales y todas están vistas desde ese punto de vista. Es verdad que había algunas que me interesaban más para ver cómo habíamos llegado al punto actual, qué es lo que estaba pasando, pero no he llegado yo, ya digo, a entrar dentro de la trama, a interesarme realmente por qué es Rosalera y qué está pasando. Y bueno, sí que es verdad que hay momentos muy potentes de mucha acción que suelen estar relacionados con los momentos en los que hay otros personajes que se ven afectados por la trama. Entonces, no sé, algo no me ha llegado a convencer, y dentro de que la premisa me interesa y me parece que llevada de otra manera me hubiese gustado mucho, no ha sido el caso, y eso principalmente yo creo que es por el protagonista principal, que tenía yo cierta barrera con él y no hemos llegado a ser amigos y a conectar. La siguiente lectura que hice fue Club de lectura para corazones despistados de Mónica Gutiérrez, y bueno, este libro ha sido la cuarta lectura, creo que la cuarta que he hecho de la autora, y tengo que reconocer que mi favorito de momento sigue siendo Un hotel en ninguna parte, yo creo que por la ambientación. Y con esta, sí, ha sido una lectura tranquila, una lectura pues lo que pretende ser muy feel good, pero no ha sido una lectura que me haya apasionado. Creo que tampoco es precisamente mi estilo el de la autora, porque al final siempre caen esas mismas cosas que a mí no me terminan de convencer, y es todo el tiempo, por ejemplo, estar haciendo referencias a libros, a frases de libros, a títulos de libros, y yo como lectora, la verdad que eso, 2 o 3 pinceladas de ese tipo me gustan, pero como ya venía de haber visto en la librería del señor Livingstone que esto pasaba, esta vez he estado mucho más pendiente y me ha chirriado un poquito más desde el primer momento. Y bueno, tiene sentido también porque al final estamos hablando de un club de lectura y de una chica que por determinadas circunstancias se acaba mudando al pueblo de su abuela, un pueblecito perdido, y bueno, pues eso, acaba yendo a vivir allí y haciéndose cargo de la casa de su abuela, que además era la biblioteca del pueblo y el club de lectura. Y trata un poco de ver cómo reencontrarse consigo misma, de volver a encontrar su lugar en el mundo, de intentar alejarse de determinados problemas que estaba viviendo, porque pensaba que al poner distancia ya desaparecían, pero al final lo único que está haciendo es esconderse de esos problemas que no van a desaparecer porque ya se marchen. Entonces no sé yo si el mensaje al final es el más adecuado en cuanto a cómo enfrentarte a lo que te puede suceder en el día a día. Pero bueno, ella llega a esta casa y por cosas de la vida llega también un chico, porque es cliente de su padre. Como su cliente necesita también retirarse un poco del mundo, dice, vamos a poner también tierra de por medio, te voy a llevar a casa de mi madre, cuando todo esto se pase y consigamos que se tranquilice y se estabilice la cosa, pues tú ya te vas. Total, que así es como estas dos personas acaban viviendo juntas y empiezan a intentar retomar sus vidas y superar pues todas estas cosas del pasado, ¿no? Eso, una historia sencilla, tranquila, la ambientación es al final lo mejor, encontrarte en un pueblecito, en mitad de la naturaleza, esa parte para mí es la que más me gusta, el tema de que ella lleve una biblioteca, maravilla, es un sueño para mí, vaya, y que organice un club de lectura así en persona también me parece maravilloso y a mí me encantaría. Y todo eso me parece muy bonito, pero más allá de eso, ya digo, no sé si el mensaje de huye de tus problemas es el más adecuado, y luego el tema de cómo todo el tiempo te está dejando patente que sabe mucho de libros y de literatura, y a mí eso me agobiaba un poquito, ¿no? Lo siguiente que leí, y es volviendo y retomando el personaje de Angela Merkel, es Miss Merkel, el caso del jardinero plantado. Eso no deja de ser macabro dentro de que el libro tiene un toque de humor y pretende ser cozy, pretende ser así como acogedor y agradable. Seguí con Angela Merkel, ya no me llevé esa sorpresa porque yo ya sabía que me iba a gustar, que ella como investigadora iba a estar maravillosa. Volvemos a encontrarnos en este mismo pueblo, volvemos a encontrarnos otro misterio,
y de nuevo ella se hace cargo de la investigación porque estamos en las mismas, aquí el departamento de policía es bastante incompetente. Entonces ahí hay que coger el toro por los cuernos, hay que intentar tirar para adelante y ella pues de nuevo coge la batuta. Hubo algo que me dio un poco de apuro y es porque en el primer libro me había gustado mucho la relación de ella con su marido y aquí hay algo que hace que tambalee un poco. Entonces yo estaba como sufriendo porque no quería que eso cambiase. Muy divertido de nuevo. El personaje del guardaespaldas aquí cobra todavía un poquito más de protagonismo porque creo que no lo he dicho antes, pero ella, claro, se muda con su marido y con un guardaespaldas que ya va a ir, pues va a ser su sombra hasta sus últimos días. Y en este libro el guardaespaldas tiene también todavía más importancia y más relevancia y más participación. Y bueno, es muy divertido porque el contrapunto de ver cómo ella se mete en todos los fregados y él tiene que ir detrás ya suplicándole de rodillas, por favor, no te metas en más líos, ¿sabes? Es muy divertido. Se les coge mucho cariño y, bueno, no quiero hablar mucho del misterio porque es que es eso, es que al final estos libros son tan ligeros que como cuentes algo del misterio ya le estás quitando porque, de hecho, el misterio ni siquiera suele ser lo que tiene más peso. Simplemente, pues eso, que sepáis que está al nivel del primero, que es muy divertido también, que los personajes son maravillosos y que hay también alguna relación por ahí que es muy bonita y muy graciosa de ver porque eso, guardaespaldas es entrañable. Y ya por último, un libro que ha sido una lectura bonita, intensa y dura a la vez es Las gratitudes de Delfín de Vigan, publicado por Anagrama. Es un libro muy cortito, una lectura, eso es difícil porque nos encontramos con una mujer ya mayor, una mujer que empieza a darse cuenta de que está ocurriéndole algo, que está teniendo algunas dificultades para hablar, para moverse, como que su día a día cada vez está siendo un poquito más costoso, ¿no? Y entonces acude a pedir ayuda y acaba viviendo en una residencia y es ese momento en el que después de su diagnóstico ella se da cuenta de que está perdiendo palabras, te va hablando de lo que le está pasando aunque ella se siente un poco perdida y no entiende por qué le está pasando. Y toda su historia es intentar reencontrarse con alguien que la ayudó en su pasado, ¿no? Y que hizo que ella pudiese estar a día de hoy pues viva, ¿no? Entonces ella necesita dar las gracias y necesita saber que cuando se vaya, quienes quedan saben que ella agradeció muchísimo pues cómo se comportaron y cómo pudo salir adelante y va contando un poco de su vida, de cómo llegó hasta allí. Es muy duro ver ese proceso degenerativo en el que ella cada vez se puede comunicar menos, cada vez puede ser menos independiente. Así que bueno, es un poco esas emociones, ¿no?, que te tocan de cerca porque aquí todos habremos tenido a alguien en nuestra vida, alguna persona mayor que hemos visto apagarse. La verdad que es una historia muy bonita, es una historia muy cortita y la autora me parece que la sabe transmitir muy bien, que te sabe transmitir todas esas emociones y que sabe hacerte llegar a ese personaje y hacértelo muy real. Luego también tenemos a los personajes que hacen compañía y que cuidan un poco de esta persona y van también, gracias a lo que ella les va contando o a cómo ella les va hablando, van poniendo un poco en orden su vida, ¿no? Y van viendo un poco en perspectiva, ¿no? Y me resulta muy bonito y muy interesante ver esa relación también de las personas un poco más jóvenes que creemos que, uno, que tenemos toda la vida por delante para hacer las cosas, dos, que ya es demasiado tarde para algunas, ¿no? Y al final, cuando tienes esa perspectiva que te da una persona ya madura, una persona en sus últimos días, eres capaz de ver pues cómo al final nunca es tarde para hacer según qué cosas y que no tienes tanto tiempo para hacer otras. Te deja también con buen sabor de boca al final por esos detalles de esas relaciones y de esa manera de asimilar el mensaje y escuchar a una persona mayor y toda esa sabiduría que tiene que transmitir. Y nada más, espero que os haya gustado. Dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, si os interesa alguno más. Dejadme saber también pues cuáles han sido vuestras lecturas de enero. Y solo me queda ya recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos y que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este. También os dejo abajo mis redes sociales, tenemos Instagram así ya activo otra vez. Y nada más, muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo.